Daba comienzo la Guerra de los 30 años, que tuvo sus más primitivos orígenes en el profundo antagonismo religioso engendrado por la difusión de la Reforma protestante. La animosidad religiosa, sobre todo entre los más decididos partidarios de las facciones protestante y católica que estaban enfrentadas, extendió la guerra y fue asimismo un factor decisivo en fases posteriores. Sin embargo, según el conflicto iba ganando impulso, su carácter cambió, primando las rivalidades dinásticas de los príncipes alemanes y la determinación de ciertas potencias europeas, sobre todo Suecia y Francia, de frenar la supremacía del Sacro Imperio Romano Germánico, que por entonces era, junto a la monarquía hispánica, el principal instrumento político de la poderosa Casa de Habsburgo. La guerra adquirió una dimensión internacional cuando varios estados protestantes alemanes solicitaron ayuda extranjera para enfrentarse al Sacro Imperio. Inglaterra, Francia y otras potencias de Europa occidental se alarmaron por la creciente fuerza de los Habsburgo, pero los dos primeros reinos, entonces aliados frente a España, se abstuvieron de intervenir de forma inmediata debido a sus dificultades internas. Sin embargo, Cristián IV, rey de Dinamarca y Noruega, sí acudió en ayuda de los protestantes alemanes, movido principalmente por consideraciones no religiosas. Deseaba ocupar nuevos territorios en el noroeste de Europa y acabar con el control que la Casa Habsburgo ejercía sobre el ducado danés de Holstein. Pero por otra parte, Luis XIII de Francia, para facilitar su campaña abierta en Italia, veía conveniente reabrir la guerra en los Países Bajos. Por su parte, el rey Jacobo de Inglaterra, para presionar la restauración de su yerno Federico en el Palatinado, también estaba interesado en renovar la guerra en los Países Bajos. Un incumplimiento manifiesto de los tratados firmados con España. Estas circunstancias, unidas a la defenestración de Praga, serían los principales acontecimientos que dieron pie a la Guerra de los 30 años, que duraría hasta el Tratado de Paz firmado el 24 de octubre de 1648 en Münster, Renania. No es nada exagerado mantener que en el siglo XVII no había ninguna nación tan europea como España. No solo porque España era una de las naciones más poderosas de Occidente, sino también por su compromiso con las grandes empresas europeas de aquel momento. En concreto, pensemos en su vinculación con la Guerra de los 30 años. España se puede sostener que no entró nunca en una guerra ofensiva, sino que se mantuvo siempre en una guerra defensiva. Tal vez esto fue un grave error estratégico, al perder España la iniciativa en la conducción de la guerra. Intereses particulares de los validos fueron sin duda que esto sucediese así, porque la actitud no se sostiene ni desde el punto de vista militar, porque los ejércitos españoles estaban directísimamente implicados. Era la falta de voluntad de dirigir la guerra por parte de unos dirigentes políticos que da la sensación que querían guardar las formas mientras otros eran los que morían en el campo de batalla. La guerra, que acabó implicando a un importante número de países, tenía motivaciones bien distintas. En 1618 había habido 4 tensiones fundamentales en el sistema político europeo. La lucha entre España y los holandeses. La confrontación de príncipes y estados, en gran parte protestantes, con los Habsburgo católicos en el imperio. La enemistad entre Suecia y Polonia, y la rivalidad entre Francia y los Habsburgo. Esta última circunstancia tuvo para España resultados letales, debido al encono que mostraba el maquiavélico cardenal Richelieu, que dirigía los asuntos de Francia en la corte de Luis XIII desde el año 1622. Por su parte, la actitud del sucesor del duque de Lerma, Baltasar de Zúñiga, tío de Olivares, enviando a Austria ingentes cantidades de dinero y 7.000 soldados que estaban en los Países Bajos, más los 10.000 que estaban en Lombardía, fue una actitud tardía que costaría a España los Países Bajos, si bien el general Spínola hizo una campaña impecable, tomando 30 ciudades en 6 meses. España estaba descapitalizada
Y atender la guerra significaba un esfuerzo extraordinario que fue acometido de una forma peculiar. Se llevó a cabo una importante devaluación monetaria, de la que ya hemos hablado en otro lugar, práctica que continuó Felipe IV de manera aún más irresponsable. El gobierno, decidido a no reducir el gasto, que se consideraba fundamental para la defensa nacional, y a no aumentar los impuestos, que sería una medida impopular, recurrió sin control alguno al empréstito, hasta que en 1627 se planteó una situación de bancarrota que resultó absolutamente inevitable. Los conflictos españoles tuvieron una relación directa con la Guerra de los 30 años, ya que fueron manifiestamente iniciados por la influencia de Francia y de Inglaterra en el contexto de la misma. Tenían evidentemente mayor calado, pero es el caso que Francia, aliada a Suecia, a Holanda, a Saboya y a Portugal, y teniendo en su favor los votos de los demás pueblos que permanecían en la inacción, sostenía contra el Imperio y contra España una guerra ruinosa para los dos partidos y funesta para la Casa de Austria. Pero esto no significaba que Portugal se encontrase en alianza contraria a España, ya que en la Guerra de los 30 años, según nos relata un historiador portugués, por diferentes regiones volaron las insignias de España sobre diferentes y numerosos ejércitos. En todas estas partes sirvieron siempre y sirven muchos portugueses con tanta aprobación y estima que apenas se hallarán en una compañía 4 soldados particulares que no sean nuestros 2 de ellos. Así que los lusitanos, sin otra gente, muchas veces vencieron batallas. Las otras gentes, sin lusitanos, apenas dieron alguna. Eso lo relata Manuel de Faria y Sousa en su Historia del Reino de Portugal. Que una guerra dure 30 años es indicativo de que ningún bando tenía mucha preeminencia sobre el otro, y las refriegas, toma de posiciones y pérdida de las mismas, pues se sucedían. Así, si París estuvo en peligro casi a finales de la guerra, a principios de 1619 incluso Viena, la capital imperial, se vio amenazada por los ejércitos de la Unión Evangélica. A finales de ese año, tras deponer a Fernando II, los rebeldes ofrecieron el trono de Bohemia a Federico V, elector del Palatinado. A partir de ese momento, diversos sectores de la Unión Evangélica, formados principalmente por luteranos, se retiraron de la lucha, dado que Federico V, aunque protestante como ellos, profesaba el calvinismo. Aprovechando las disensiones protestantes, en concreto la declaración de guerra hecha por la Sajonia luterana a Bohemia y la invasión española del Palatinado, Fernando II, que se había convertido en emperador en agosto de 1619, rápidamente asumió la ofensiva. Mientras tanto, la situación de los Países Bajos era de perpetuo coste humano, político y económico para España. No había nada en común entre España y quienes por todos los conceptos se encontraban más cercanos a Inglaterra. En agosto de 1619, los Estados Generales, dominados por los orangistas, autorizaron la construcción de una flota de guerra especial que habría de navegar hasta Perú y capturar o destruir la plata con la que España esperaba financiar la guerra en los Países Bajos. Mientras, Francia e Inglaterra deseaban que continuase la guerra, porque ello desviaba fuerzas españolas que podían perjudicar sus actividades. La guerra se reanudó y los comerciantes holandeses fueron expulsados de todo el imperio. Sin los Países Bajos, España, que era señora de los males, podía haber mantenido una indiscutible superioridad mediterránea y atlántica sin interferir en las rivalidades y ambiciones y querellas intraeuropeas. España, por su intervención voluntaria en ellas, cometió el pecado de ser demasiado europea. En 1621, al terminar la tregua de los 12 años, se reiniciaría la guerra con las Provincias Unidas, algo que atraería demasiados esfuerzos españoles en beneficio de los intereses franceses e ingleses.
Con el recrudecimiento de este conflicto, mantenido por España como recuerdo de Carlos I, en 1628 se perdió la flota de Indias a manos del pirata Piet Hein, con cuya plata se financió la flota que acabó tomando Pernambuco, en Brasil, 2 años más tarde. Los holandeses comerciaban con Brasil con la connivencia de oficiales y comerciantes portugueses, cristianos nuevos en la mayoría de las ocasiones, de Viana y Oporto, y eran ellos quienes facilitaban servicios tales como agentes de protección y una bandera de conveniencia. Los comerciantes holandeses estimaban que en el decenio de 1620 dominaban entre la mitad y las 2/3 partes del tráfico de mercancías entre Brasil y Europa. En el momento en que llegó a su fin la tregua en las Provincias Unidas, se construían todos los años 15 barcos solo para el comercio con Brasil, y los barcos holandeses importaban a través de Portugal 50.000 balas de azúcar, aparte de madera, Brasil, algodón y cueros. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.